Buenas noches, nosotros vamos a presentarle la práctica número 4 que tiene como título Equilibrio redox, pergamanometría y valoración del contenido de peróxido de hidrógeno en una muestra comercial. El equipo está conformado por Villalpando Gómez, Erika Estefanía y por Sendejas Garduño, Leonardo Alexander. Bueno, los objetivos de esta práctica es aprender a manejar los factores de dilución para determinar la concentración de un analito problema y determinar la concentración de peróxido de hidrógeno en una muestra comercial empleando pergamanato de potasio como agente oxidante. Los materiales que ocupamos para esta práctica fueron 6 matraces Lemeyer de 250 mililitros, 3 matraces aforados de 100 mililitros, 2 buretas de 25 mililitros, 3 pipetas volumétricas de 10 mililitros, una pipeta de 5 mililitros, una probeta de 25 mililitros, un vaso de precipitado de 100 mililitros, un termómetro, un soporte universal, unas pinzas para bureta, 2 charolas de plástico, una espátula, una propipeta, una piseta, o también una balanza analítica y una parrilla de calentamiento. Y los reactivos que ocupamos fue agua destilada, pergamanato de potasio y oxalato de sodio. Bueno, la metodología de la parte 1, que es preparación de las disoluciones. Bueno, aquí fue preparación de la disolución de permanganato de potasio. Para esta necesitamos calcular la cantidad de permanganato de potasio que se requiere para preparar 500 mililitros de una solución al 0,1 normal. Después se calentó a ebullición la disolución. Durante 15 minutos se filtró la disolución utilizando un paño de tela. Se colocó en un matrazo forado de 500 mililitros y se aforó. Y luego se pesó la cantidad de permanganato de potasio y se disolvió con 200 mililitros de agua destilada en un vaso de precipitado. Y después este se etiquetó y se almacenó. Y también tenemos la preparación de ácido sulfúrico, que bueno, se realizaron los cálculos para preparar los 100 mililitros de una disolución al 10%. Y bueno, como nota, por seguridad tuvimos que haber agregado primero el agua y después el ácido. En la metodología de la parte 2, que es la valoración de disolución de permanganato de potasio con la disolución de oxalato de sodio, bueno, se pesó con exactitud 0,15 gramos de oxalato de sodio, se colocó en un matrazo forado de 100 mililitros y se foró con agua destilada. Después de esta dilución se tomaron 3 alicuotas de 5 mililitros y le adicionamos 5 mililitros de ácido sulfúrico al 10%. Se calentó aproximadamente a 75 grados centígrados. Se evaluaron las alicuotas de oxalato de sodio con la disolución de permanganato de potasio hasta tener un color rosa pálido que persistía durante unos 30 segundos. También se verificó que al final de la evaluación la temperatura no sea menor a 60 grados centígrados, de lo contrario tenemos que repetirla. Esta prueba se realizó por 3 y se sacó promedio de gasto de permanganato de potasio y bueno, al final se reportó el valor de promedio de la concentración normal, indicando la desviación estándar. Ok, bueno, para la metodología de la parte 3, que es determinación del peróxido de hidrógeno en disolución comercial, se tuvieron que medir 20 mililitros de peróxido comercial, colocar la muestra en un matraz aforado a 100 mililitros y aforar con agua destilada. Después adicionaron 10 mililitros de ácido sulfúrico a 10% volumen y valorar con la disolución de permanganato de sodio, de potasio, que diga, previamente titulada hasta obtener un color ligeramente rosa que persista durante 30 segundos. Después se reporta el valor promedio del porcentaje de peróxido de hidrógeno indicando la desviación estándar. Después se miden 3 alicuotas de 10 mililitros cada una, colocadas en matraces en el Meyer de 250 mililitros y diluir con 250 mililitros de agua destilada. Para los cálculos previos se tuvo que calcular la cantidad de permanganato de potasio que se requiere para preparar 500 mililitros de una disolución.
con un volumen de 500 mililitros y normalidad a 0,1 y con un peso molecular de 158,034 gramos mol. Se balanceó una reacción en la que se produce el sulfato de manganeso y bueno, en esta fórmula el peso molecular se dividió entre el equivalente por el litro y se multiplicó por los mililitros de la disolución. Y haciendo el redondeo nos dio 1,6 gramos de permanganato de potasio. Bueno, también en los cálculos previos, también realizamos los cálculos para preparar 100 mililitros de una disolución al 10% de ácido sulfúrico, con un volumen del 10%, y la fórmula que ocupamos fue dividir el volumen del soluto sobre el volumen del solvente y multiplicarlo por 100. Eh, el volumen del soluto fueron 100 mililitros, entonces fue 10 por 100 entre 100, y al final nos dio que el volumen del soluto son 10 mililitros de ácido sulfúrico. Eh, ¿Me puedes regresar un poquito, por favor? Al anterior. Ah, ya. La siguiente. Ok, los resultados de la parte 2 fue la valoración de la disolución de permanganato de potasio con la disolución de oxalato de sodio. Bueno, aquí tenemos una tablita donde se toma 3 muestras. La primera muestra se ocuparon 0,15 gramos de oxalato de sodio y el volumen que se gastó de permanganato de potasio fueron 0,9 mililitros. Al titularlo, tomó un color café claro. La segunda muestra fue igual 15 gramos de oxalato de sodio, pero aquí el volumen ocupado fue 1,2 mililitros de permanganato de potasio y se pintó de un color rosa claro. Y la tercera muestra fueron 0,15 gramos de oxalato de sodio y se gastó 0,8 mililitros de permanganato de potasio y también se pintó en color rosa. También se nos pidió calcular el gasto de permanganato de potasio y para esto ocupamos la siguiente fórmula, que fue sumar el volumen que se ocupó y dividirlo entre 3 y al final nos salió 0,967 mililitros. También tuvimos que calcular la concentración de oxalato de sodio. Bueno, aquí lo que lo sacamos dividiendo los gramos de oxalato de sodio entre los mililitros de permanganato de potasio por la masa equivalente del oxalato de sodio que se sacó arriba. En la muestra número 1 fueron 0,15 gramos entre 1,2 mililitros, que fue lo que se gastó por 0,067 y nos dio como resultado 1,8656 de normalidad. En la muestra 2 como resultado fueron 2,48756 de normalidad y en la muestra 3 fueron 2,7985 de normalidad. También se reportó el valor promedio de la concentración normal e indicamos la desviación estándar. Bueno, la fórmula al final fue para sacar la desviación estándar y al final la desviación nos dio como 0,47355 de normalidad. Estas son las fotos de nuestra muestra. Como indicamos en la tabla anterior, la muestra 1 se tornó de un color como café y las otras dos muestras de un color rosado. Bueno, la discusión de la parte 2 es que se concluyó que los resultados obtenidos no fueron los esperados, ya que de las 3 muestras de oxalato de sodio, al titular la muestra 1, como mencioné, esta tomó un color oscuro café, dando a entender que este es un medio alcalino, cuando se esperaba un color rosado claro. Y esto se debe a que cuando terminamos de titular la muestra, quitamos el matraz de la parrilla de la cual la calentamos y por lo cual la temperatura disminuyó y se oxidó. Y a diferencia de la muestra 2 y 3, en no cometimos el error de quitarla y sí tomó el color rosa claro que se esperaba. También es importante mencionar que al titular con permanganato de potasio, tuvimos que cubrir la bureta con papel aluminio, ya que nosotros no teníamos una bureta normal y el permanganato de potasio es
fotosensible, lo cual lo hace sensible a la luz y al tener este en contacto con la luz, hace que el oxígeno rompa sus moléculas y quede disuelto en la solución con iones de magnesio, provocando su oxidación. Bueno, para los resultados de la parte 3 se tuvo que determinar el peróxido de hidrógeno en disolución comercial. Bueno, se tuvo que sacar el valor promedio del porcentaje de peróxido de hidrógeno. Y para el porcentaje tuvimos que multiplicar el volumen del permanganato de potasio por la normalidad del permanganato de potasio por el peso equivalente del peróxido de hidrógeno sobre el volumen de la muestra. Y esto se multiplica por 100. Y bueno, sustituyendo los datos, nos da que nos da 1.96 por 10 a la menos 3% en la primera, 1.632 por 10 a la menos 3% en la segunda muestra y 2.091 por 10 a la menos 3 en la tercera muestra. Bueno, y como factor de disolución, se tuvo que dividir el mililitro de aforo sobre el mililitro de la licuadora y y lo que nos salga lo multiplicamos. Se multiplica por 10 porque se formaron 10 mililitros de una muestra de 100 mililitros y se multiplica por el factor de disolución, que como en este caso es 10 y pues este valor es el que corresponde al porcentaje. Después, con ese valor se saca el promedio y después obtuvimos el valor estándar, bueno, la desviación estándar, que nos da como resultado 0.023. Bueno, y estos son los resultados que se obtuvieron. Discusión. Bueno, el permanganato de potasio es un agente oxidante de fácil disponibilidad y bajo costo. El color púrpura intenso del ion permanganato es suficiente para señalar el punto final, lo cual elimina la necesidad de usar indicadores. El reactivo valorante en este caso es el permanganato de potasio. La reacción que se espera producir es la oxidación del agua oxigenada por parte del permanganato. Cuando llegamos al punto de equivalencia, la siguiente gota que adicionamos por encima del punto de equivalencia se teñirá el agua de un color rosado. Para llevar a cabo la valoración de dichos reactivos y obtener los resultados óptimos, se debe tener en cuenta las condiciones de reacción, como por ejemplo forrar la bureta con papel aluminio debido a que el permanganato de potasio es fotosensible, elevar la temperatura por encima de los 60 grados centígrados para aumentar su velocidad de reacción, acidificar el medio y agitar constantemente el Erlenmeyer. Y como conclusión, la titulación redosa es un método que se utiliza para determinar la cantidad de sustancia presente en la solución. Hay que tener en cuenta que este método presenta desventajas y ventajas. Como un método experimental, una de las ventajas más importantes es que el reactivo es de bajo costo y la desventaja es que es un reactivo que no se puede almacenar durante periodos largos de tiempo debido a que se descompone. Esa técnica requiere gran precisión y por ello se debe estar muy atento a los cambios que se presenten durante el desarrollo de la práctica. La permanganometría es un buen método de análisis ya que ya que no necesita indicador químico para realizar un cambio de color en las sustancias. Y se llegó a la conclusión de que algo importante es la titulación con permanganato de potasio, es la temperatura de 70 grados centígrados, ya que esto hace que aumente la velocidad de reacción. Esta es la bibliografía y esto sería todo por nuestra parte.